Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945 con una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales. Con ese objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no solo las condiciones propicias para que ésta anide, sino para que se mantenga. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y seguridad internacionales. El hecho de que algunos países no estén en guerra no significa que sus habitantes disfruten de paz. De sobra sabemos que este año se llevó la paz de muchos hogares. Este año trajo mucha incertidumbre e inseguridad a miles y miles de familias alrededor del mundo. Sin embargo, la mayor amenaza para la paz de los hombres no es una guerra inminente. El Señor Jesucristo describió así al gran enemigo del ser humano. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hurtar es tomar algo que no te pertenece sin violencia, y eso es lo que hace Satanás. Satanás es experto en tomar lo que el ser humano tiene sin violencia, y el ser humano muchas veces ni se da cuenta que le ha sido arrebatado algo tan valioso. Matar, no solo físicamente, sino el ladrón viene para matar emocional y espiritualmente. Destruir, hacer uso de la violencia para dejar en ruinas al hombre. A eso ha venido Satanás. Así que oficialmente nuestro país no está en guerra. No obstante, hay millones de muertos, destruidos. Miles y miles de mexicanos no tienen paz, no tienen gozo y no tienen esperanza. Les ha sido hurtado, les ha sido robado por el ladrón, el enemigo número uno del hombre, el diablo. Este día, continuando con la serie Un reinado sin igual, comparto con ustedes el tema Un reinado pacífico, un anhelo profundo de nuestro corazón, algo que todos los seres humanos anhelamos. Cientos de organizaciones en el mundo trabajan para la paz mundial. Sin embargo, todos sabemos que eso no se va a lograr en estas circunstancias, no bajo los medios que se está buscando. Y aunque los creyentes debemos orar y procurar la paz, sabemos que no será por nosotros que la paz se establezca en este mundo, sino por el conocido en Isaías como el príncipe de paz. Por lo tanto, en primer lugar, la manifestación de un reinado pacífico disipa la oscuridad. Esto es lo primero que va a pasar. La manifestación de un reinado pacífico disipa la oscuridad. ¿Pero qué tiene que ver la oscuridad con la paz? ¿Qué es lo que la Biblia enseña respecto a la oscuridad y esta ausencia de paz que hay en el mundo? La oscuridad y la Biblia. Veamos tres elementos importantes que la Biblia menciona. El primero de ellos es que la oscuridad es sinónimo de angustia y aflicción. En la Biblia, la oscuridad es sinónimo de angustia y aflicción. Isaías capítulo 9, verso 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. La Biblia nos muestra que una persona, que un pueblo que vive en oscuridad es equivalente a un pueblo que vive en angustia y en aflicción. Probablemente usted esté experimentando eso el día de hoy. Angustia, aflicción, dolor, desesperación. Estamos en una temporada muy hermosa, este tiempo donde se habla del gozo, la paz, la esperanza, el regalo.
Y generalmente este es el tiempo en el que muchas personas tienden a pensar un poco más en la persona de Jesús, en su nacimiento, y de una manera tierna hasta se arregla ahí un nacimiento porque recordamos el nacimiento de Jesús. Pero probablemente, quizá algunos de ustedes que están escuchando este mensaje viven en profunda angustia y aflicción. Por lo tanto, vive en oscuridad. Pero también en la Biblia encontramos en segundo lugar que la oscuridad es sinónimo de desorden y vacío. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es muy interesante porque hasta que el Espíritu de Dios opera en la creación, esto va tomando una forma diferente. Pero quiero resaltar dos palabras, desordenada y vacía. Y con todo esto dice el texto que había tinieblas sobre la faz del abismo. Aún no se había manifestado esa luz, esas lumbreras que Dios creó. Y en el corazón del ser humano hay desorden y vacío, porque no hay luz, porque lo que gobierna su corazón son tinieblas, es oscuridad. Y como consecuencia hay un profundo desorden en su vida, vacío. Hay gente que lo tiene todo y se siente vacío. En este momento, en estas celebraciones que se han tenido durante estos días, hay gente que está rodeada de amigos, se participaron de cenas en el trabajo, quizá no en la misma dinámica con la familia, pero ahí estamos, ¿verdad? Con la familia, pensando en los amigos, pero en el corazón de muchas personas puede haber un profundo vacío. Ya pasó la Navidad, las emociones ya son diferentes, ahora estamos expectantes respecto al otro año. Y aunque tenemos salud, tenemos familia, tenemos amigos que nos aprecian. Para los creyentes que tenemos una iglesia, pertenecemos a un cuerpo, tenemos a Dios. En este momento, lamentablemente, hay muchos creyentes que pueden sentirse vacíos, porque no están experimentando esa luz que Dios ha prometido a los que le aman. Pero en tercer lugar, la oscuridad también es sinónimo de muerte espiritual. La oscuridad es sinónimo de muerte espiritual. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 9 y 10, escribió lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros, los que estabais en tinieblas, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y una persona que no ha alcanzado la misericordia de Dios es una persona que sigue sujeta a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de Satanás. Sigue siendo objeto de una tiranía tremenda. Una persona que ha pasado de muerte a vida es una persona que ha pasado de las tinieblas a luz, y el apóstol Pedro dice, a una luz admirable. De tal manera que ahora los que hemos experimentado esa obra maravillosa de Dios, de su gracia inmerecida, y que ahora disfrutamos de esa luz, nuestro deber es anunciar a los que siguen en tinieblas que hay una luz admirable, que esa luz está disponible para ellos también, pero tenemos que anunciárselas. Y tristemente muchos creyentes viven todavía como si estuvieran de este lado, sin luz, sin gracia, sin misericordia. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Isaías está viendo ese momento en el que ese pueblo que mora en tierra de sombra de muerte, que mora en tinieblas, finalmente un día vería la luz. Y la luz es nuestro Señor Jesucristo. Esa luz maravillosa que resplandecería algún día sobre esa humanidad que vive bajo las tinieblas es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para que haya paz en el corazón del hombre, lo primero que tiene que ser quitada es su angustia, su aflicción, el desorden y el vacío. Y todo eso solo es posible a la luz de la obra misericordiosa de Dios, que es pasarle de un estado de oscuridad a un estado de luz. El ladrón, dijo Jesús, no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿De qué lado está usted? ¿Con desorden, con vacío, con aflicción, con dolor? ¿O está del lado de los que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? El Señor Jesucristo está diciendo, hay unos que están muertos y no lo saben. Hay unos que les ha sido robado algo tan valioso y ni siquiera se han dado cuenta. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, rebosen de gozo, de paz, de alegría, de esperanza. Y eso es precisamente la gran diferencia entre los hombres. Los que viven en oscuridad y los que viven en luz. Los que no tienen paz y aquellos que experimentan una paz inalterable. Pero la promesa para los que están en oscuridad es, mas no habrá siempre oscuridad. Si usted se identifica con los que están de este lado en la oscuridad, sin paz, sin gozo, hoy quiero hablarle de una promesa también. No habrá siempre oscuridad. Aunque en este momento usted no vea salida a todo lo que está viviendo, aunque parece que no hay esperanza y alivio para su dolor, aunque pareciera que no hay nadie quien comprenda todo aquello que está viviendo, la promesa de un reinado pacífico comienza precisamente con traer sanidad al dolor y a la miseria humana. Si hay alguien que puede liberar del yugo de esclavitud del que Satanás tiene al ser humano, si hay alguien que puede traer luz sobre la oscuridad, ese alguien es Cristo Jesús. ¿Cómo se disipa la oscuridad? Estamos hablando de pasar de tinieblas a la luz. Estoy hablando de que un reinado pacífico comienza disipando la oscuridad para traer luz sobre las personas. ¿Cómo se disipa la oscuridad? Uno de los textos más conocidos de la Biblia está en Juan 3:16. Pero los siguientes versículos no son tan conocidos. Y si los separamos, el verso 16 se queda corto, pero escúchelo, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo se disipa la oscuridad que hay en el corazón del hombre? ¿Cómo pasar de muerte a vida? ¿Cuál es el proceso? Hay una palabra clave en esta porción que acabo de leer. Para que todo aquel que en Él cree. Es decir, el ser humano no necesita hacer algo. El ser humano no necesita hacer algún tipo de favor hacia Dios, de buenas obras. El ser humano, para pasar de muerte a vida, lo único que necesita es creer en el único Hijo de Dios. Quizá usted diga, ¿de verdad solo con creer yo paso este día de muerte a vida? ¿Así de sencillo es la salvación? ¿Así de sencillo, así de fácil Dios quita la oscuridad de mi vida? Bueno, no lo estoy diciendo yo. Yo le acabo de leer la palabra. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no continúe en tinieblas, en oscuridad, en dolor, en desorden y en vacío. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que si usted piensa que es algo tan sencillo, que tal vez no funcione, déjeme decirle que esa actitud lo va a mantener en oscuridad. ¿Cómo se disipa la oscuridad? Creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino para salvarnos de la penumbra espiritual donde el ser humano ha estado. Y que esa penumbra espiritual representa angustia, aflicción, desorden, vacío y muerte. Pero en segundo lugar, la manifestación de un reinado pacífico elimina el yugo de esclavitud. La manifestación de un reinado pacífico elimina el yugo de esclavitud. El verso 4 del capítulo 9 de Isaías, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud. A pesar de los grandes esfuerzos que muchos organismos hacen en nuestros días para combatir la esclavitud en el mundo, de acuerdo con un artículo publicado por CNN en el año 2016, más de 40 millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna. Y una de cada 4 de esas personas era un niño. Cuando uno lee este tipo de datos, uno definitivamente tiene que pensar en cuán depravado está el mundo. ¿Cómo es posible que 40 millones de personas en el año 2016 experimentaron algún tipo de esclavitud? Y uno de ellos, uno de cada 4, un niño. A alguien que le han robado su inocencia. A alguien que le han robado los mejores años de su vida. A alguien que le han truncado sueños y anhelos para esta vida. ¿Cómo es posible que en el corazón del hombre se anide semejante grado de perversidad? Sin embargo, déjeme decirle que la esclavitud a la que el mundo está sometido, y que no solo tiene a 40 millones de personas, es un yugo espiritual que le mantiene cautivo bajo el poder de Satanás. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 19, dijo: sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. 40 millones
de acuerdo a las estadísticas del año 2016, experimentaron esclavitud. De acuerdo al apóstol Juan, en el primer siglo, el mundo entero está bajo el maligno. Y eso lo incluye a usted. A usted que no ha pasado a vida, que sigue en las tinieblas, sigue siendo esclavo de Satanás. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los efectos de estar bajo la esclavitud espiritual? Quizá alguien diga, bueno, yo no soy esclavo de Satanás, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo practico mi religión, de mí no están hablando. Pero déjeme comentarle algunos efectos de esa esclavitud y nuevamente yendo a las Escrituras. Número 1, el rechazo de las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo yo puedo saber que alguien está en esclavitud espiritual? Porque rechaza las buenas nuevas de salvación. Segunda a los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tienen la mente cegada. Por lo tanto, la rechazan y dicen, solo por creer ya voy a ser salvo. ¿A poco solo en Jesús hay salvación? Y los que no han escuchado de Jesús, esa es una excusa tan interesante que yo he escuchado de muchas personas. Pero esa excusa la ponen para evadir su responsabilidad. Y entonces dicen, ¿y los que no han escuchado de Jesús? Sí, pero la pregunta no es respecto a los que no han escuchado de Jesús. La pregunta es para usted que en este momento está escuchando de Jesús. Número 2, la falta de comprensión del evangelio. La esclavitud espiritual produce falta de comprensión del evangelio. Primera a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está hablando de las personas que dicen, tú estás loco. Tu religión no tiene nada que ver conmigo. Yo no necesito a tu Dios. Yo no necesito a Jesús. Yo soy buena persona. Le soy fiel a mi esposa. Cuido a mis hijos. Proveo, trabajo. Soy bueno moralmente. Yo no necesito que lo busquen ahí estos que andan ahí mal. Si usted en algún momento ha pensado esto, lo único que usted está mostrando es que sigue en tinieblas y por lo tanto sigue en esclavitud espiritual. Y dice Pablo, no lo pueden entender porque le es locura. ¿Cómo una muerte de hace 2000 años me va a salvar a mí? ¿Cómo un tal Jesús que ni conozco y que solo por creer en él ya voy a ser salvo? En tercer lugar, otro efecto de estar bajo esclavitud espiritual es creer que la salvación se obtiene por las buenas obras. Creer que la salvación se obtiene por las buenas obras. Lucas 18:18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, esto de las buenas obras no comenzó hace unos años. Esto de las buenas obras comenzó desde que el ser humano perdió su comunión con Dios y ahora está haciendo todo lo posible para regresar a esa comunión con Dios. El ser humano de todas las épocas se sigue preguntando, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que Dios me conceda la entrada a su presencia? El ser humano sigue preguntando eso y el ser humano sigue haciendo buenas obras pensando que entre más obras haga, el día en que parta de este mundo Dios va a pesar sus buenas obras y va a decir, bueno, pues ya hizo suficiente, ya déjenlo pasar. Pero era un adúltero, era un borracho,
Era un inmoral, sí, pero pues donó para buenas causas. Llevaba su aguinaldo a orfanatos. Dio sus ganancias a los pobres y ayudó a tanta gente en medio de situaciones de desastres naturales. El hombre dio de comer, dio ropa, dio víveres. A este sí. No es cierto, esa es una mentira, esa es una esclavitud espiritual. Eso es lo que el hombre le conviene pensar de Dios, porque hemos construido en medio de esa necesidad espiritual, hemos construido a un Dios, pero a un Dios que se postra delante del hombre y que si el hombre puede ofrecerle buenas obras, Dios pues tiene que hacer a un lado sus leyes, su moralidad, su santidad, su rectitud, su justicia, las tiene que votar para que deje entonces a entrar a un ser inmoral. Si usted está pensando que por buenas obras el hombre entra al cielo, usted está bajo esclavitud. En cuarto lugar, prohibir que otros sean expuestos a la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. El apóstol Pablo dice que en la conciencia del ser humano está la verdad, pero que la detienen para que otros no vengan al conocimiento de esa verdad. En quinto lugar, pensar que hay un tipo de moralidad que Dios acepta. Pensar que hay un tipo de moralidad que Dios acepta. Lucas 18:9-14, el fariseo y el publicano. O sea, uno era creyente, uno era religioso. Y él pensaba que por sus buenas acciones, su buena moral, pues yo puedo entrar al cielo porque yo no soy tan malo como este. ¿Verdad? Yo no soy tan perverso como el otro. Y cuando alguien piensa de esa manera, lo único que está revelando es que aún yace en esclavitud, en desorden, en vacío, y todavía no tiene vida. No ha sido objeto de la gracia inmerecida de Dios. ¿Cómo puede el ser humano entonces experimentar verdadera libertad? ¿Cómo puede el ser humano experimentar verdadera libertad? ¿Cómo se disipan las tinieblas? Creyendo en Jesús. ¿Cómo se rompe el yugo de esclavitud? Escuche Juan 8:31-37. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ustedes quieren ser libres, pero no quieren creer en lo que yo les estoy diciendo, dijo Jesús. Seréis verdaderamente libres por medio de la verdad, por medio de mi palabra. Y hay algunas personas que cuando escuchan la exposición de la palabra dicen: nah, eso no es cierto, eso no dice la Biblia. Pero yo quisiera desafiarlo a usted que piensa que eso no dice la Biblia, que si usted tiene una Biblia en casa, vaya y en la pantalla han aparecido las citas bíblicas. Vaya usted a las Escrituras, léalas con detenimiento. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ustedes quieren matarme porque no soportan mi palabra, porque no pueden creer y aceptar que yo soy el Hijo de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los seres humanos nos encanta estar casados con las tradiciones.
Y no solo tradiciones religiosas, sino tradiciones familiares y de cualquier otro tipo. Pero muchas veces nuestras tradiciones nos mantienen atados. Por eso no somos libres. El Señor Jesucristo, hablando de las tradiciones religiosas, dijo: cuando ustedes conozcan la verdad, ustedes serán libres. ¿Y cuál es esa verdad? Primera Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si usted quiere saber cuál es esa verdad a la que Cristo hizo referencia, el apóstol Pablo lo resumió en una sola frase que dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero un reinado pacífico, en tercer y último lugar. La manifestación de un reinado pacífico revela a un rey de paz. No podemos hablar de un reinado de paz si no hablamos del rey de paz. El versículo 6 del capítulo 9 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Así que en los últimos minutos que me resta de este mensaje, déjeme presentarle al Rey de paz. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. Pero el texto dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, nos habla de la doble naturaleza del Mesías, niño, hijo. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente: como Jesucristo fue un niño en su naturaleza humana, es nacido, engendrado por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Nació tan verdaderamente siendo un niño como cualquier otro hombre que haya vivido sobre la faz de la tierra. Él es entonces en su humanidad un niño nacido. Pero como Jesucristo es el Hijo de Dios, no es nacido, sino dado, engendrado por su Padre desde antes de todos los mundos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Si usted se pregunta si los cristianos creemos en el nacimiento virginal de Cristo, esto es lo que nosotros respondemos. Creemos firmemente lo que la Biblia dice respecto al nacimiento del Señor Jesús, que nació de la Virgen María, porque la Biblia lo dice. Un pastor muy conocido por nuestra iglesia, el pastor Enoch Gutiérrez López, dijo lo siguiente: yo creo todo lo que la Biblia dice acerca de María. Lo que no creo es lo que dicen que dice y no lo dice. Así que yo lo invito a que usted vaya a las Escrituras y que revise lo que usted cree a la luz del texto bíblico. En segundo lugar, nos revela, dice el texto, y el principado sobre su hombro. Ese rey, el rey de paz, un rey con el respaldo divino a fin de poder gobernar en el cielo y en la tierra. Y con esa afirmación ascendió al cielo cuando les dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan la escena cuando él estaba frente a Pilato? Jesús le dijo: ninguna autoridad, ¿verdad? Ninguna autoridad, a menos que te venga de arriba. Jesús estaba reconociendo que el que da autoridad es Dios, y que da autoridad a los gobernantes en la tierra, y que da autoridad a las huestes celestiales. Y cuando Él se despide de sus discípulos, esto fue lo que les dijo: toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo dominio
me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Un rey con respaldo divino. Sus nombres, en tercer lugar, admirable consejero. ¿De qué nos habla esto? De dirección. En este momento, mientras miles de personas no saben ni qué hacer con su vida, mientras cientos de personas no saben cómo continuar después de la pérdida de un ser querido, que están viviendo en medio de la confusión, en el Rey de Paz tenemos a un admirable consejero. Como pastor, hemos sido ampliamente bendecidos por los procesos de consejería. En nuestra iglesia creemos firmemente en la consejería bíblica. Pero déjeme decirle algo. Ningún consejero humano, por muy hábil y por mucho conocimiento que tenga de las Escrituras, podrá guiar como ese admirable consejero. Por tanto, si usted se siente en la desesperación total, en Jesús hay un admirable consejero dispuesto a dar dirección para su vida. Otro de sus nombres es Dios fuerte. Esto nos revela seguridad. En Mateo 1:23 lo conocemos como Emmanuel, Dios con nosotros. Yo no sé, queridos amigos que escuchan el mensaje, cómo sea ese Dios en el que usted cree. Pero en la Biblia yo leo de un Dios fuerte que provee seguridad, que cuida a sus hijos en medio de las tormentas de la vida. Que de la misma manera en que un padre cuida a sus hijos y provee seguridad para ellos, el Dios en el que yo creo es un Dios fuerte. Fuerte, un Dios que con brazo fuerte puede sacar al hombre de la esclavitud y colocarlo en un lugar firme, de luz, de misericordia y de gracia. Un Dios fuerte que tiene el poder de arrebatar a los que creen en Él y arrebatarlos de las cadenas de esclavitud y concederles libertad, libertad espiritual. Ese es Dios fuerte. Emmanuel es Dios con nosotros. No es ese Dios que está allá en el cielo y que quién sabe si tiene interés por la humanidad. No es ese Dios indiferente al dolor humano. Es Dios fuerte que vive entre su pueblo. Pero también es llamado el Padre Eterno. Eso nos habla de la relación que Jesús tiene con sus hijos. Él es para nosotros el Padre Eterno. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su concepto de Dios? Pero en la Biblia se revela a Jesús como el Padre Eterno, como aquel que está dispuesto a mantener una relación por la eternidad con sus hijos. Pero escuche, otro de sus nombres, Príncipe de Paz, y esto nos habla de su función. Es el admirable consejero, es el Dios fuerte, es el Padre Eterno, pero es el Príncipe de Paz. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versos 1 y 2 escribió: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Príncipe de Paz no solo es alguien que hablaría de paz en el mundo, es alguien que obtendría la paz, pero no esa paz que el mundo ofrece, no es esa ausencia de guerra de nación y nación. Por el contrario, Él dijo que al final de los tiempos se levantaría nación contra nación, reino contra reino. Así que cuando este Príncipe de Paz, del que el apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos paz por causa de Cristo, lo que Él obtuvo es una paz entre Dios y el hombre. La humanidad necesitaba a alguien suficientemente capaz
de tomar la mano de Dios y tomar la mano del hombre que yace en oscuridad, en desorden y vacío, y unirlos, reconciliarlos. Por eso es el príncipe de paz. Un autor dijo acerca de este pasaje: Él excederá lo que es posible para cualquier ser humano, hablando de ese Mesías. Este infante es Dios y hombre en una persona especial y extraordinaria. Una maravilla y un milagro a la vez. No podemos comprender el misterio de este niño que es Dios Todopoderoso y al mismo tiempo un bebé nacido de una virgen. Lo único que podemos hacer es contemplar con reverencia y asombro el milagro de Dios encarnado con nosotros y entre nosotros. Por eso es que concluyo diciendo: una Navidad sin Jesús es una celebración sin sentido. Qué lamentable sería celebrar esta temporada al autor de la paz y no disfrutar de los beneficios de su nacimiento. Qué ironía encender las luces navideñas cada noche mientras el corazón yace en profunda oscuridad. Pero esa es la realidad de muchas personas. Y yo le pregunto esta tarde: ¿acaso no quisiera entonces usted pasar de oscuridad a luz? ¿De muerte a vida? ¿De desorden y vacío a finalmente experimentar una vida que el príncipe de paz ha obtenido para usted? Con su nacimiento, con su muerte y con su resurrección. Porque celebramos muy emotivos la Navidad. Esta temporada nos gozamos, pero olvidamos que su nacimiento, como consecuencia y como parte de su ministerio, fue la muerte y la resurrección, para entonces decir: consumado es. No hay más deuda entre Dios y el hombre, gracias a ese príncipe de paz que dio su vida para que usted pueda experimentar verdadera paz y que usted pueda ser parte de un reinado pacífico cuando se manifieste de una manera terrenal, pero que en este tiempo usted puede experimentar los beneficios de ese reinado espiritual también. Así que quisiera concluir este momento invitándole a que ahí donde usted está, hable con Dios. Que usted le diga: Señor, yo acepto que vivo en tinieblas, que vivo en profunda oscuridad emocional y espiritual, que no tengo plenitud de vida. Pero este día, a la luz de tu palabra, he comprendido que solo en Jesús yo podría obtener paz y que en este momento yo puedo ser objeto de tu gracia y de tu misericordia inmerecida. Pero me aferro a tu palabra de que solo en Jesús hay salvación. Por lo tanto, en este momento yo te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida para la gloria de tu nombre. Hazme a tu hijo, tómame por hijo y concédeme la paz que tanto necesito y el regalo de la vida eterna. Si usted ha hablado con el Señor, si usted le ha expresado estas palabras, tenga por seguro que Él está viendo la sinceridad de su corazón. Y si esa ha sido su oración, usted ha pasado de muerte a vida por creer en el único Hijo de Dios, por creer en Él y por aceptarle y reconocerle como su único y suficiente Salvador personal. Y queridos hermanos, quisiera decirles que si alguno de ustedes no está experimentando los beneficios del príncipe de paz, también este es un buen día para venir en profunda adoración
en arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname, me he detenido ante las circunstancias terrenales y se han robado mi gozo y mi paz. Vamos a orar, hermanos. Padre, qué bendición, qué regocijo para nuestro corazón, qué gratitud en nuestro corazón emana cuando nosotros vemos, estudiamos tu palabra y cuando nos damos cuenta de que somos privilegiados, de que la gracia inmerecida que ha tocado nuestra vida es un regalo eterno. Por eso te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y gracias por haber enviado al príncipe de paz a este mundo, en quien tenemos entrada a esta gracia, como dijo el apóstol Pablo. Y en su nombre damos gracias, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que tengan una excelente semana.